tema de la adoración una perspectiva bíblica. Entonces, nosotros hemos estado ya de manera semanal diciendo que el propósito de este estudio es abordar cierto estilo en particular. O sea, no es abordar, ¿cierto? La adoración de un estilo en particular, sino más bien lo que queremos hacer en nuestro estudio bíblico es presentar para todos los sinceros adoradores lo que la Escritura bien dice acerca de la oración, cómo se define la adoración bíblica y cuáles son sus implicaciones para la salud espiritual y la estabilidad en las congregaciones locales. Eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestro estudio bíblico con este tema. Y a pesar de que yo pensé que la primera lección, que es la adoración, es decir, buscar una definición y todo lo que engloba la adoración, iba a significar una semana, pero ya llevamos 3 y creo que ha sido necesario, porque han habido algunas dudas y es necesario ir aclarándolas, porque de eso se trata. Nadie nos está poniendo una soga al cuello y que terminemos pronto este estudio. Y la segunda lección es la adoración en el Antiguo Testamento, la adoración en el Nuevo Testamento, y el cuarta lección es la adoración y la alabanza a Dios en el culto público, y es lo que hoy día vamos a tocar un poquito de eso. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado viendo? Los 3 enemigos, ¿cierto?, de la adoración, estos enemigos mortales de la adoración correcta, la adoración que agrada a Dios. Tenemos el individualismo, no necesita mayor explicación. Alguien que quiera o que pretenda adorar a Dios de manera individual está en un grosso error, un grave error teológico. El subjetivismo, ya creo que con la explicación de la semana pasada quedó clarísimo lo que era el subjetivismo. Espero que así sea, si no me preguntan nomás. Ahora, ¿podemos adorar a Dios de cualquier manera que queramos y que nuestra adoración sea aceptada por Él? Una pregunta que engloba estos 3 enemigos mortales. ¿Qué dice Mateos 15:9, que lo tengo aquí encima de mi escritorio? Dice: más en vano me rinden culto, dice Jesús, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Entonces, ¿podemos adorar a Dios de la manera que nosotros queramos? No, la respuesta es un rotundo no. Y las herramientas, los enemigos de esta adoración humana es el individualismo, el subjetivismo y la autocomplacencia. Ahora, ¿cuál es la adoración que no es aceptable ante los ojos de Dios? La adoración basada en los mandamientos hechos por el hombre, el individualismo, el subjetivismo y la autocomplacencia. ¿Y cuáles son los mandamientos de hombre? Bueno, los mandamientos que no se encuentran en la Biblia o están en contra de las enseñanzas de la Biblia. Hay un texto que tengo acá que escribe Pablo a la iglesia de Colosa. He estado estudiando el libro de Colosenses estos días y me he gozado de una manera que ustedes no se lo imaginan. De hecho, el domingo prediqué en redes sociales sobre Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Ya? Ahí habla de la grandeza de la creación, del primogénito de la creación, que es Jesús. Bueno, Colosenses 2, 22 al 23 dice lo siguiente, lo tengo aquí en mi Biblia encima de mi escritorio. Lo leo, abro comillas. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjense que acá el apóstol Pablo dijo que todos esos son en vano. Cualquier servicio o adoración a Dios es en vano si está basado en las doctrinas hechas por el hombre, aunque son acompañados tal vez con humildad y sacrificio y con buenas intenciones, pero es adoración que a Dios no le agrada.
¿Y cuál es la primera prueba en la Biblia que Dios no acepta ningún servicio de adoración que no está basado en su mandamiento? Lo encontramos y lo vimos las semanas pasadas en el libro de Levítico. Lo tengo acá en pantalla, perdón, en mi escritorio y se lo leo. Es la situación que le ocurrió a Nadab y Abiú. Dice así la palabra de Dios en Levíticos 10, de los versículos 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incendiarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no le había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Es un relato fuerte, es un relato que nos tiene que llamar a la reflexión, que nos debe llamar a la conciencia de qué es la adoración, qué es lo que estamos ofreciendo nosotros de manera íntima en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones interpersonales y con mayor razón el día en que la iglesia toda se une en cuanto a la adoración. Nadab y Abiú fueron castigados por Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando a Dios. Ojo. Pero, ¿por qué fueron castigados? Fueron castigados porque no usaron el fuego que vendría de Dios. El individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia que hoy en día podemos ver. Hicieron su propio fuego para su holocausto. El fuego que usaron no vino de Dios. Y a causa de esto, hermanos y hermanas, no fueron aceptados y fueron castigados. Estos hombres pertenecían a la nación de Dios, es decir, eran parte de una iglesia local. Pero cuando ofrecieron un servicio diferente a lo que Dios les mandó, fueron rechazados e incluso fueron castigados. Yo publiqué hace un par de días atrás una publicación donde digo que lamentablemente viene a Chile el autonombrado apóstol Guillermo Maldonado, y también digo que lamentablemente él viene a una de las iglesias, congregaciones más grandes aquí en Cerrillo, que es allá en Ictus, ¿cierto? Cerca del Parque Forestal, en Plaza Oeste. Entonces, eso para mí es peligroso, porque dentro de esa congregación hay miles de personas que yo tengo la plena seguridad que aman a Dios con todo su corazón, pero lamentablemente se le está entregando fuego extraño. Y digo, Señor, yo no veo la respuesta, ¿dónde está? Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario. Y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familias. ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero ¡hey! Yo dije, Señor, estoy hasta la coronilla, hasta el copete. En Nicaragua, como dicen, en El Salvador, como dicen en Argentina. Dígame, estoy hasta la... Estoy harto, cansado, hasta la coronilla. Estoy hasta el copete. Que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios, que tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Y dije, estoy harto de que un tipo allá gane
$500,000 la semana por patear una bola. Señor, ¿qué es adoración? Primeramente, necesitamos reconocer que podemos adorar sin conocer a Dios. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que los samaritanos estaban adorando a un Dios que no conocían. Mira, en muchos casos la alabanza es simplemente un tiempo de idolatría. ¿Por qué? Si voy a una iglesia y yo digo a cada persona que está ahí, yo te voy a dar una hoja y un lapicero. Escríbeme los atributos de Dios en la hoja y define cada atributo. La mayoría de las personas que están en la iglesia no van a poder hacerlo. Pero adoran a Dios con tanta emoción. Están adorando a un Dios que no es necesariamente el Dios de las Escrituras. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, mayormente lo que pasa en la ausencia de un conocimiento bíblico de Dios, la persona hace un Dios a su imagen y adora el Dios que han creado. ¿Me entiendes? Es muy peligroso. Pero la culpa, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos, los pastores. No es la culpa del director de música, porque si él está haciendo cosas antibíblicas y los ancianos no hacen nada, es la culpa de los líderes, de los pastores de la iglesia. Y demuestra no solamente que el director de música no teme a Dios, sino demuestra que los pastores no conocen a Dios, no entienden las Escrituras o no temen a Dios. ¿Cuál es el otro ejemplo en la Biblia que Dios no acepta ningún servicio que no está basado o está en contra de su mandamiento? Y se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Este es un resumen para potenciar un poco más, hermanos, el individualismo, el subjetivismo y la autocomplacencia, ¿ya? Bueno, 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7 dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. ¿No nos suena este relato algo extraño? ¿Qué estaba haciendo Usa? ¿Qué evitó Usa? Decíamos que, voy a leer nuevamente el pasaje, ahí en 2 de Samuel capítulo 6, versos 6 y 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Hermanos amados, ¿alguien me puede explicar qué sucedió aquí? Usa lo que hace es evitar que cayera el arca del pacto de la carreta de los bueyes, que los bueyes transportaban. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué Dios se alzó en ira o se encendió en ira? ¿Saben por qué? Usa fue castigado porque extendió su mano al arca de Dios. Él mostró su preocupación por las cosas de Dios. Él mostró su preocupación por las cosas de Dios, pero de una manera en contra del mandato de Dios. ¿Y cuál fue el mandato de Dios sobre el arca? Que fue violado por Usa y por eso fue castigado por Dios. Y esto se encuentra en Números 4:15. Lo leo, lo tengo acá encima. Abro comillas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después de los hijos de Coat para transportarlos.
pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Esa fue la orden de Dios. Ese fue el mandato de Dios ahí en Números. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Se escuchó bien, ¿cierto? Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. La instrucción de Dios entonces fue no tocar el arca. Cuando Usa desobedeció el mandamiento de Dios, él fue castigado. Es decir, Usa podríamos pensar que fue individualista, que aplicó la subjetividad y la autocomplacencia. Se quiso autocomplacer, hizo algo que no estaba en el mandamiento y lo hizo de manera individual. Muchas veces nosotros hacemos esto, hermanos. Y solo por la misericordia de Dios no somos consumidos. Aunque el servicio de adoración es importante para Dios, Él quiere que el servicio se haga según su voluntad. Por tanto, el hombre debe estar seguro que su conocimiento, amor y fe en Dios es correcto y verdadero. Y muchas veces, hermanos amados, nuestro conocimiento de Dios no es correcto. Yo estoy seguro que en cualquier iglesia local yo les paso un documento, un papel al 100% de los hermanos que me describa solo un atributo de Dios y muchos no sabrían qué escribir porque no conocemos a Dios. Por lo tanto, no estamos brindando un servicio de adoración que a Él le agrade. Entonces, ¿qué es adoración? Bueno, para los que se han unido recién, hay varias definiciones, pero hay una que a mí me gustó y que la analizamos la semana pasada. Adoración es aquello a lo que le damos... Deje escribir aquí. Adoración es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. La adoración va mucho más allá de la música. La música es una parte mínima de la adoración y tiene que ver más con aquello que consideramos más valioso, tanto como para darle el primer lugar en nuestra vida. ¿Se entendió, cierto? Entonces, cuando nos preguntamos qué es adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia, esta no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros, o qué no debemos hacer. Nabat y Abiú ofrecieron fuego extraño, ofrecieron fuego que Dios no les mandó, ¿cierto? Y el otro personaje, ¿cierto? ¿Qué hizo? Tocó el arca y Dios había ordenado que no debía tocarse elemento sagrado. ¿Se entiende? Entonces, la forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y su palabra. Y permítanme mostrarles algo. Ahora, la forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y su palabra. Para hacer esto debemos conocer a Dios, sus atributos, comunicables, incomunicables, que ahí abarca todo. No podemos ser ignorantes de Él. Leamos lo que nos dice Hechos capítulo 17, verso 23, que tengo acá. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, dice Pablo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Adorar, amados hermanos, es glorificar y exaltar a Dios para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. Entonces, adorar es aquello a lo que le damos más valor en nuestra vida. ¿Qué le da a usted? ¿Qué es más importante para usted? Piense por un segundo, ¿qué es más importante para usted?
¿Dios es más importante para usted que todas las cosas? Si usted me dice que sí, ¿lo demuestra con sus actos? Hermanos, antes de una acción hay un pensamiento. Lo que yo leo, lo que yo veo en usted, lo que yo leo de usted, es lo que me dice que hay en su mente y en su corazón. El apóstol Pablo describe perfectamente la verdadera adoración ahí en Romanos 12, los versículos 1 y 2. Lo leo, abro comillas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este pasaje contiene todos los elementos de adoración verdadera y lo vamos a analizar. Primero, lo que Pablo nos dice, que aquí vemos la motivación de la adoración. ¿Cuál es? Las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es todo lo que Él nos ha dado que no merecemos, porque la misericordia de Dios es lo que Él nos ha dado y que no merecemos. Amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo, paz eterna, eterna alegría, fe salvadora, confort, fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, intercesión. Mi familia, su negocio, su trabajo, sus redes sociales, todo lo que usted tiene y mucho más es lo que Dios le ha dado a usted por misericordia. Usted no se lo merecía. El conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos nos motivan a ofrecer alabanza y acción de gracia. En otras palabras, adoración. También en el pasaje dice que es una descripción de la forma de nuestra adoración. ¿Y cómo dice? Que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Hermano Alejandro, entonces, ¿qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo? Bueno, presentar nuestros cuerpos significa dar a Dios todo lo que de nosotros mismos es. La reverencia a nuestro cuerpo aquí significa todas nuestras facultades humanas de nuestra condición humana, nuestros corazones, vuestras mentes y la mía, nuestras manos, nuestros pensamientos y actitudes, todos deben presentarse a Dios. En otras palabras, debemos ceder el control de estas cosas y entregárselas a Él, al igual que un sacrificio literal fue dado totalmente a Dios en el altar. Pero, ¿cómo? Una vez más, el pasaje es claro, por la renovación de vuestra mente. Renovamos nuestra mente diariamente limpiándola de la sabiduría del mundo y reemplazándola con la verdadera sabiduría que proviene de Dios. ¿A través de qué? A través de lo que hacemos todos los martes. Conocer a Dios. Nosotros lo adoramos con nuestra mente renovada y purificada, no nuestras emociones. Las emociones, hermanos amados, son cosas maravillosas, sí, porque Dios nos hizo con emociones y la música nos eleva nuestras emociones. Pero a menos que sean formadas por una mente saturada en la verdad, por eso debemos estudiar. Pueden ser fuerzas destructivas fuera de control, hermano, si nosotros no estudiamos a Dios. ¿Dónde va la mente? La voluntad sigue y las emociones van atrás. Pero lo primero que usted debe aprender, y esto lo dicen hasta los filósofos, antes de cada acción de adoración hay un pensamiento. Y después de la acción viene su emoción, que va atrás de sus acciones. 1 Corintios 2:16 dice,
Pablo nos habla de la mente de Cristo, no las emociones de Cristo, la mente de Cristo. Hay solo una manera de renovar nuestra mente, y eso es por la palabra de Dios, nada más. Es la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, es decir, el conocimiento de las misericordias de Dios. Y ya estamos de vuelta donde comenzamos. Todo lo que hemos recibido de Dios es por misericordia. Saber la verdad, creer en la verdad, sostener las convicciones acerca de la verdad y amar la verdad resultarán naturalmente en una verdadera adoración espiritual. Es la convicción, amados hermanos, seguida del afecto, un afecto que es una respuesta a la verdad. Lo que usted hace, lo que usted levanta sus manos y adora a Dios es respuesta a la verdad que usted tiene en su mente, no a cualquier estímulo externo, incluyendo la música. ¿Qué lo lleva a usted a llorar el día domingo en el culto? ¿Qué lo lleva a usted a llorar en su oración diaria? ¿La música que pone de fondo? ¿O el entender estas verdades de que producto de la misericordia de Dios tenemos todo? La música como tal no tiene nada que ver con la adoración. La música no puede producir la adoración, aunque ciertamente puede producir emoción. La música no es el origen de la adoración, hermanos, pero puede ser la expresión de ella, si es hecha con la verdad, si cantamos verdad. No mires a la música para inducir su adoración. Mira a la música simplemente como una expresión de eso, que es inducido por un corazón que es cautivado por la misericordia de Dios y obediente a sus mandamientos. Por lo tanto, la verdadera adoración es una adoración centrada en Cristo. La gente, en general, en nuestras iglesias locales, no tan solo la nuestra, tiende a preocuparse por dónde deben adorar, qué música deben cantar en la adoración y cómo otras personas ven su adoración. Centrándose en estas cosas, perdemos el punto de vista. Jesús nos dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios, ahí en Juan 4:24, en espíritu y en verdad, le dice a la mujer. Aunque voy a estudiar este texto más adelante de una manera más profunda, solo aquí voy a dar algunos puntos. ¿Pero qué significa adorar en espíritu y en verdad? Según lo que dice Jesús ahí en Juan 4:24. Esto significa que nosotros adoramos desde el corazón y en la manera que Dios ha diseñado la adoración. La adoración puede incluir la oración, leyendo la palabra de Dios, con un corazón abierto, cantando, participando en comunión y sirviendo a los demás. No se limita a un solo acto, sino que se realiza correctamente cuando el corazón y la actitud de las personas están en el lugar correcto, mirando la cruz. Ahora, también es importante saber que la adoración está reservada, por supuesto, solo para Dios. Solo Él, hermanos y hermanas, es digno y ninguno de sus siervos. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? No podemos adorar a los santos, a los profetas, a las estatuas, a los ángeles. Bueno, eso no lo hacemos. Cualquier dios falso, o a María, o la madre de Jesús, o a Juanito Pérez, o al apóstol tanto. No. Tampoco deberíamos adorar con la expectativa de recibir algo a cambio, como una sanidad milagrosa. La adoración es hecha para Dios, porque Él se lo merece, porque Él ha sido misericordioso y nos ha dado todo, absolutamente todo lo que tenemos. Y solo lo hacemos para su placer. La adoración puede ser la alabanza pública a Dios, en un entorno congregacional donde podemos proclamar mediante la oración y la alabanza nuestra adoración y gratitud a Él y por lo que Él ha hecho en nosotros. La verdadera adoración se siente interiormente, escucha bien,
La verdadera adoración se expresa y se siente interiormente, aquí, en el corazón, y luego se expresa a través de nuestras acciones. No quiero ser pedante, pero siempre he dicho y sostengo, y lo he conversado con otros maestros, lo que hacemos en redes sociales es nuestra forma de adorar a Dios también. La verdadera adoración se siente interiormente y luego se expresa a través de nuestras acciones, lo que hacemos en casa, en la intimidad con mi esposa, cómo yo disciplino a mis hijos, qué es lo que escribo, qué es lo que leo, qué es lo que veo, a dónde voy, con quién voy, qué es lo que estoy consumiendo. Eso es la expresión externa de mi verdadera adoración, que primero es interna, porque la adoración por obligación desagrada a Dios y es totalmente en vano. Hay mucho más que decir. Veamos qué sigue esta lámina. Bueno, nosotros decíamos también la semana pasada, y yo creo que es necesario tocar esto porque no hubo varios hermanos que están acá presentes ahora la semana pasada. La actitud frente a la adoración. Déjeme primero ver cuánto me queda de minutos. Me quedan 24 minutos. Estamos bien entonces. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la adoración? Y decíamos que hay dos actitudes que son importantes. La reverencia y el gozo. ¿Y por qué reverencia? ¿Qué es la reverencia a Dios? Y la encontramos en Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Básicamente es el relato de Isaías que impacta a Isaías. Es la visión de la gloria de Dios. Este profeta, ¿cierto?, nos dice que tuvo esa visión en el año en que murió el rey Usías, ¿cierto? Ahora, debemos suponer que la muerte de Usías, que había reinado por 52 años aproximadamente, tengo en mi mente, había traído prosperidad a la nación y causó un impacto tremendo, pero ese mismo año Dios abrió los ojos de Isaías para que pudiera mirar más allá del panorama político. Ahora, en síntesis, lo que Isaías ve es una perspectiva de la santidad que lleva a Isaías a exclamar en el versículo 5 del capítulo 6, ¡ay de mí que yo soy muerto! Y la palabra hebrea significa literalmente, soy deshecho, porque siendo hombre inmundo de labios, dice Isaías, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. ¡Wow! Al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué tiene que ver esto con la adoración, hermano? Aquí es donde entra la misericordia y la compasión de Dios. Y Isaías dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Todos sabemos que puso el carbón en sus labios, ¿cierto? Y le dice que es quitada tu culpa y limpio mi pecado. Esta es la versión del Antiguo Testamento, cómo se quitaba el pecado en cierta manera, que era a través de un sacrificio. Pero la versión del Nuevo Testamento de cómo quitamos el pecado está en Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Esta experiencia del perdón divino levantó al profeta de su postración para hacer de él un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame. Así que la visión produjo asombro por la majestad de Dios, pero al mismo tiempo convicción de pecado. Entonces, la convicción llevó a la confesión.
la confesión al perdón, y de ese modo el profeta fue equipado para adorar y servir a Dios como Él merece ser adorado y ser servido. En otras palabras, Isaías fue deshecho para ser rehecho. ¿Saben por qué hay personas que sufren de vanagloria ese virus mortal? Porque no sienten, porque no entienden lo que es la santidad de Dios en sus vidas. Isaías tuvo que ser deshecho para ser rehecho, y de esa manera él pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Él fue equipado para adorar y servir a Dios, como Él merece ser adorado y ser servido. Isaías nos muestra que en el Antiguo Testamento, servir a Dios en el templo significaba adoración, significaba renunciar, significaba consagrarse, significaba que cualquier cosa que no estaba dentro de la ley, el tal moría. Lo vimos. Abad y Abiú. Usa, cuando quiso tocar el arca sagrada, murió. La ira de Dios cayó. Usted me dirá, hermano, pero ¿qué pasa en el Nuevo Pacto? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, Hebreos capítulo 12, de los versos 18 al 24, pero solamente les voy a mencionar el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aunque los creyentes del nuevo pacto, tenemos más libertad que los antiguos o los adoradores del Antiguo Testamento allá en el tabernáculo, en el templo, que fue la primera clase que vimos presencialmente, ¿se acuerda? Y era la forma en el Antiguo Testamento de acceder a la presencia de Dios, porque Cristo es mediador de un mejor pacto, dice Hebreos, fundamentando mejores promesas, como dice la epístola, ¿cierto?, que fue escrita a los hebreos. Ahora, eso no quiere decir que nuestra adoración puede ser menos solemne y menos reverente que el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Con la luz que nos brinda el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver más claramente la santidad de Dios, hermanos, y lo horrendo de nuestro pecado. Y esto nos prepara para darle a Dios una adoración más gozosa, pero también más reverente. En el pasaje de Hebreo podemos entender que nuestro culto en el nuevo pacto debe continuar siendo reverente. Es decir, si yo entro algún día en el templo, cual sea, de Cerrillo, el que sea, hermanos, yo debo entrar de la manera más sagrada posible y reverente. Pues nosotros vemos más de la santidad de Dios que lo que vieron los santos del Antiguo Testamento. Cuando digo templo, estoy hablando de la adoración en la congregación. Recordemos que nosotros somos templos de Dios. Y vamos a una estructura de cemento y fierro donde nos juntamos a adorar a Dios. Y nuestra adoración, aunque actuamos con más libertad respecto a las restricciones del Antiguo Testamento, pero siguen siendo igual de reverentes, siguen siendo igual más gozosas que el Antiguo Testamento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios cada domingo, nos acercamos a algo más grandioso que lo que se acercaron los israelitas en el monte Sinaí. Eso enseña el texto que leímos ahí en Hebreos capítulo 12, de los versos 18 al 24, que no lo leí, solamente leí el 24. Ahora, si en el Sinaí hubo reverencia, en el monte Sinaí hubo reverencia, tanto más en la iglesia, cada domingo debe haber reverencia. Comentando acerca de este pasaje, un autor dice, lo leo, lo tengo aquí encima, abro comillas, dice: a menudo
pensamos que esto significa que mientras Dios era temible en el Antiguo Testamento, es un Dios bueno y amigable en el Nuevo Testamento. Así que ya no necesitamos sentir temor. No, dice el autor, muy por el contrario, porque la revelación es progresiva. ¿Se acuerda que lo veíamos al principio? La primera clase. Como es progresiva, hermanos, los santos del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa, pero usted y yo la tenemos en casa. Y tiene 66 libros que le enseñan a usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No sacamos nada con tener 10 Biblias de estudio o no de estudio, con letras grandes, con letras amarillas, con letras rojas, de los jóvenes, de las mujeres, si no la conocemos, si no la estudiamos. Esto es básicamente, hermanos, adorar a Dios con reverencia. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, concluyamos esta parte de la reverencia, ¿ya? Esta parte que entramos a este tema con Isaías. Fíjese que los creyentes del Nuevo Pacto, ¿quiénes son los creyentes del Nuevo Pacto? Usted y yo. Poseemos una percepción más clara de la santidad de Dios, hermano, que la que poseían los santos del Antiguo Testamento, y eso es clarísimo. ¿O usted cree que USA no hubiese dejado que el arca se cayera? Claro, pues. Nosotros sabemos que por causa de nuestros pecados Dios envió a su Hijo a derramar su sangre en la cruz, pues de otro modo nadie hubiese podido ser salvo, lo tenemos claro. Consecuentemente, los creyentes del Nuevo Pacto, es decir, del Nuevo Testamento, usted y yo, deberían experimentar una reverencia más profunda cuando se acercan a ese Dios en adoración. El cántico de alabanza forma parte de la adoración, así también la oración, el ofrendar y cualquier otra cosa que hagamos como acto de reverencia a Dios, postrando nuestro interior delante de Él, sometiéndonos con gozo a su autoridad. Hermano, cabe señalar que el hecho de que nuestros labios canten a Dios no implica que estemos adorándolo. Podemos estar arrodillados, cantando, levantando nuestras manos, y nuestro corazón estar de pie o lejos de ahí. La adoración es un acto interno. ¿Y quién ve nuestro acto interno? Dios. El hermano de al lado ve mi acto exterior y solo Dios ve mi acto interior, hermanos. El tema de la adoración es muy extenso. Sin embargo, estamos entrando en este tema sobre la adoración. Luego, esperen un segundo. Luego, nosotros tenemos otra actitud, la actitud del gozo. Ahí está, el gozo. Y lo vamos a dejar como introducción para el próximo martes. La adoración del cristiano también debe estar llena de gran gozo porque tenemos un perfecto mediador entre nosotros y ese temible Dios. Hebreos 12:24 dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La verdadera adoración está llena de gozo, precisamente porque está consciente, usted está consciente y yo, de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande es el privilegio que se nos ha dado al permitírsenos acercarnos a Él. El que cree que Dios es poca cosa no vendrá con tanto gozo a adorar a Dios. Pero cuando uno entiende a través del Calvario que es Dios, esto nos llena de reverencia y de gozo. Qué lindo es que se nos permite acercarnos a ese Dios como un hijo se acerca a su padre. Bien, hermanos, nos quedan 10 minutos. Necesito saber si hay dudas,
consultas o comentarios. Quiero comenzar por mi hermana Jenny. Hermana Jenny, por favor. Hermana Jenny. Hermana Dorca, por favor, si usted está ahí en línea, podría darnos su impresión, si tiene alguna pregunta, algún comentario eh, que quiera extender este tema. Solo agradecer, hermano Alejandro, y bueno, también me da claridad lo que es la adoración. Creo que en un tiempo anterior habíamos visto la adoración y siempre era lo que queríamos compartir en el coro, que no es solamente ir, cantar, sino que nuestra adoración es distinta al Señor. Así Que es es. importante hacerlo, pero nuestra adoración tiene que ser a diario en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Eso. Gracias. Ok. Que no escucho, tuve que acercarme el celular. Mi hermano Juan Zagal, algo que quiera comentar, alguna pregunta, algo que quiera que le aclare aún más. Hola, hermano Alejandro, buenas noches. La verdad que no tengo ninguna pregunta, la verdad. Fue demasiado claro el tema. Aparte que es un tema que me gusta mucho. Así que, como le digo, no tengo ninguna pregunta, me quedó bastante claro lo que acaba de impartir, hermano. Muchas gracias. Ok. Perdón si me acerco el celular porque no escucho, no sé por qué, no escucho. No, bueno, no importa. Mi hermana Sandra Silva, ¿alguna pregunta? Preguntas, no, hermano Ale. Si este tema es profundizar en este tema, me parece demasiado importante para nuestras vidas, porque a medida que yo voy conociendo un poquito más de la palabra del Señor, me estoy dando cuenta que, que he hecho todo mal. Y eso se resume quizá en una pérdida de tiempo y bueno, aprovechar el máximo esto de aprender para poder también aplicarlo de a poco a nuestras vidas, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas como las aprendió, como las heredó, eh, y recién ahora las estamos practicando. Yo vi el video que usted mostró ahí con un poquito de anterioridad. Sí. Y claro, es hasta peligroso muchas veces la forma en que tenemos de reunirnos y sin saber, sin conocer, sin entender a quién adoramos, porque muchas veces yo siento que yo misma he adorado al Señor por lo que me dio, porque me dio salud, y yo lo adoro porque me dio algo material o porque ha cuidado de mis hijos, por eso lo adoro, y en el fondo adorar, podía ver el video y en el fondo es reconocer la grandeza de Él. No tiene nada que ver con lo que yo tengo, con lo que Él me dio, con lo que yo logré. Es solamente reconocerlo a Él en su atributo y en su grandeza, en la inmensidad que es Dios. Entonces, me parece sumamente importante. Preguntas no tengo. Ahí como que me cuesta un poquito entender todo, a mí me cuesta un poco más entenderlo. Y hoy día que estaba entre trabajando y escuchando, trabajando y escuchando, de repente quedan dudas, pero ahí voy a tratar de escuchar las clases nuevamente como quedan grabadas. Y bueno, si surge alguna duda, yo se la voy a hacer saber. Pero de que me parece importantísimo, me parece muy importante porque nos reunimos todos los domingos, toda la semana nos estamos reuniendo, entonces estar haciendo algo y estar haciéndolo mal, lo encuentro peligroso, lo encuentro delicado, y encuentro que en el fondo no estamos cumpliendo el objetivo a lo que nos reunimos. También lograr entender que la adoración es un tema que tocó Orquita en su oportunidad. La adoración es algo continuo, es algo permanente, es algo que tendemos que aprenderlo. Yo creo que hablo por mí personalmente, estoy muy lejos de lo que es una adoración, de que el Señor sea lo más valioso y lo más importante en mi vida. Creo que estoy lejos, creo que estoy muy metida en lo secular, en el mundo, en el día a día, en lo doméstico, en la casa, y
y de repente como que el tiempo del Señor es el domingo, es como a ratos, es como me acuerdo, es cuando... Entonces, ay, cuesta un poquito aplicarlo a la vida, hermano Ale, a nuestra vida, mi vida, me cuesta un poco, debo ser sincera con mi hermano, y es un trabajo que tengo que tener, y yo creo que todos tenemos que tener ese trabajo de ir aplicando esto tan importante que vamos aprendiendo. Solo agradecer a Dios por su vida, mi hermano Alejandro, por nuestro pastor que es totalmente abierto a estos estudios, así que eso, que el Señor nos ayude a entender, a comprender, porque tanto Él es tan grande. Así que eso, agradecida. Ok. Gracias, hermana Sandra. Gracias. Hermana Francisca, ¿algún comentario, algo que quiera agregar, alguna pregunta que quiera hacer? Hola, hermano Alejandro. La verdad me quedó todo súper claro. Complementando con la clase anterior, creo que puedo entenderlo un poco más. Y la verdad no me queda ninguna duda. Simplemente Perfecto. eso. Ok. Gracias, hermana Francisca. Bien, hermanos, en estos minutitos que nos queda vamos a orar, porque nos están quedando 4 minutos. Así que los invito a que adoremos a Dios a través de la oración. Padre, en el grandioso nombre de tu Hijo Jesús, vamos a tu presencia una vez más, Señor, para adorarte, para agradecerte, Señor, estas verdades que están expresadas en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos abren más los entendimientos y podemos llegar con mucho mayor conocimiento al trono de su gracia para que usted se agrade de lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a dejar aquellas prácticas que no son gratas para usted. Y perdónanos, Señor, si durante tanto tiempo hemos hecho algo incorrecto, algo que a usted no le ha agradado. Gracias porque ha sido tu misericordia la que no nos ha consumido. Gracias, Señor, porque a pesar de que usted es un Dios celoso, reverente, y nos da muestras que su ira se enciende cada vez que alguien le ofrece a usted fuego extraño, como los casos ya vistos, Señor, en el Antiguo Testamento con Nabat de Abiú. Usa, Señor, solo tocó el arca. Quizás cuántas veces nosotros, Señor, hemos presentado fuego extraño. Quizás cuántas veces, Señor, nosotros hemos tocado lo sagrado y usted no nos ha consumido. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo martes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, hermano Alejandro. Bendiciones. Adiós, Buenas adiós, hermano noches. Juan. Chao, Hermana buenas Francisca, noches a hermana todos. Jenny. Chao, chao.